Saludos mis hermanos queridos, mis amigos, que vez tras vez nos encontramos a través de Vida TV, esta entrega que hace Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud, en la que me siento feliz de poder compartir con ustedes este cargamento de ricas bendiciones. Y siempre les seguiré diciendo el cargamento de ricas bendiciones, no sin alardear, eso está lejos de mí, sino todo el atropello de bendiciones que el Señor nos acumula en nuestros corazones y que obviamente cuando llega un momento en el que tenemos que compartirlo. Y hoy tenemos que compartir con ustedes esto que me hago como una interrogante. ¿Realmente soy justo? Lo repregunto. ¿Realmente es usted justo o justa? Porque es que a veces nosotros nos la tiramos de bueno. Pero quiero comenzar con esto. La Biblia no dice que el hombre es bueno, que bueno solamente es Dios. Lo que hace Dios es llamarnos justos, y esto cuando lo hace, yo creo que es bastante benévolo con nosotros. Porque quizás lo que está queriendo decir el Señor es que tenemos la tendencia, o que podemos tener la tendencia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición, podemos tender a hacer algo de justicia, puesto que Dios está instalado en nuestra conciencia, es decir, en el espíritu nuestro, como allá hay conciencia, allí está instalado Dios, allí está la ley de Dios, allí está el carácter de Dios, allí está todo lo que tiene que ver pues con eh, el ser imagen de Dios. Es por eso que el Señor en algunas ocasiones en la Biblia llamó, por ejemplo, a Abraham, que él era justo, que Noé era justo, que Lot era justo, que Enoch era justo. Más bien sus acciones, sus obrares tendían en promedio a ser justos. Quizás sea por eso que el apóstol Pablo, en el entendimiento que luego tiene de la magnífica obra de la justificación hecha por el Señor Jesucristo, nosotros somos justificados. Es que la justificación allí sí es plena. La justificación que comienza obviamente por el Espíritu para nuestro pasado, pero que en el presente nosotros tenemos que luchar con nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser ganada. Con paciencia ganaré vuestras almas, dijo el Señor Jesucristo. Y esto mediante el proceso que se llama santificación, donde nosotros, juntamente con el Espíritu Santo de Dios, vamos trabajando, o Él va trabajando con nosotros hasta alcanzar una, una estatura, una santificación, porque ese es el trabajo, el ministerio del Espíritu de Dios, el que nosotros seamos santos. Él trabaja nuestra santidad, por eso se le llama a esa tercera persona de la deidad, se le llama el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios que tiene un ministerio central que es buscar nuestra santificación. Esa santificación hace que al final de nuestras vidas nosotros tengamos otro carácter, es decir, el carácter de Cristo formado en nuestras vidas, que se va a perfeccionar en la glorificación, pero es cuando nosotros muramos o cuando el Señor Jesucristo decida venir por nosotros. Pero esto es el tema, esta parte es el tema de otra conversación. Por ahora, insisto con la pregunta, ¿realmente somos justos? ¿Es usted justa? ¿Es usted justo? Me pregunto yo. Yo soy justo. Dios en promedio me llama justo. Pero ahora vamos a buscar la parte que tiene que ver con el significado de la justificación. Porque ser justificado ya es un acto de justicia de parte de Dios que la hizo a través del Señor Jesucristo. Se trató de un juicio en el que después que Jesucristo murió por nuestros pecados, Él fue propicio, fue sepultado, pero resucitó y al resucitar marcó, selló, cristalizó la aspiración de Dios de que nosotros llegásemos a ser
justificados, donde no tendríamos ninguna, eh, nada que pagar, porque todo lo pagó Cristo. Todo lo pagó Cristo por nosotros. Entonces, ya no hay ninguna deuda de pecado. Pero vamos a insistir en esto, porque hay algunos detalles que nosotros tenemos que cubrir y espero que en nuestra conversación nosotros podamos eh, abordar algunos asuntos que nos ayudan a tomar decisiones para que la parte volitiva nuestra, para que nuestra voluntad se alinee con el plan de Dios. Y esta posibilidad solamente se hace realidad en la medida que estamos atentos a lo que Dios nos propone y nos manifiesta en esta paciencia de Jesucristo que aparece en las Escrituras. Entonces, hay una parte que aparece en esta predicación que hizo el Señor Jesucristo y que recoge Mateo en el capítulo 5 al 7, que es el monte de las bienaventuranzas. Allí el Señor lo que hace es hablarnos acerca de cómo es que nosotros debemos entender el asunto del reino, porque el reino es lo más importante, hermano. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesucristo. Eso lo dijo también Juan el Bautista cuando todavía no había entrado en escena el Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado, porque es que necesitamos ser parte del reino de Dios. Necesitamos no solamente ver, sino entrar en el reino. Pero el entrar al reino y participar del reino de Dios, que es lo que definitivamente Dios quiere en su plan maravilloso, es que su reino sea establecido en esta tierra. En otras oportunidades he compartido con usted ese progreso de digamos, la instauración del reino de Dios en esta tierra. Primero Dios le da a entender de que hay un reino, le da a entender al hombre, ontológicamente hablando, de que hay un reino y que hay, pues, por cierto, al haber un reino, tiene que haber un rey. Entonces el hombre se organizó sin saberlo, ontológicamente. Solamente lo sabe porque Dios está instalado en él. Lo sabe, sabe que hay un reino y se organizó como reino. Por eso los reinos que aparecen donde él comienza a actuar como un rey. Ese es el plan de Dios, pero no es como un rey cualquiera porque el pecado ha hecho a perder el asunto. Porque es que Dios verdaderamente estaba esperando que nosotros reinásemos aquí con él en esta dimensión de alto, largo y ancho. Pero el pecado echó a perder el asunto. Luego aparece el nivel de el reino de los cielos. Luego aparece el reino milenial y después aparece como última fase, eso que denomina la Biblia la ciudad santa de Jerusalén, que no es otra cosa que un tipo de lo que es el reino pleno y glorioso de Dios, el cual se instaurará en esta tierra después que pase la etapa del milenio, después que pase la etapa del reino milenial. Por ahora, nosotros estamos, desde que comenzó Juan a hablar acerca del reino de Dios, de que se había acercado, Mateo lo recoge de una manera muy especial cuando habla del reino de los cielos, mientras que los otros evangelistas hablan del reino de Dios. Pero Mateo habla del reino de los cielos. Y el Señor, cuando les está hablando allí en el monte de las bienaventuranzas, les está diciendo o nos está diciendo a nosotros, ¿no? Guardaos de hacer vuestra propia justicia. Esto es, entendiendo de que si nosotros queremos participar del reino de Dios, bueno, en el reino de Dios hay que hacer la justicia de Dios y no la justicia tuya ni la mía, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que estar en línea con la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que nosotros necesitamos entender es la que nos hace actuar correctamente. Esto es, en términos simbólicos, a vestirnos como escogidos, a
actuar como justificados. Ya que somos justificados, los que son cristianos, los que son iglesia, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, tenemos que aprender a actuar justamente. Tenemos que actuar como justificados. Entonces, dice el Señor, o les decía a aquellos jerosolimitanos, aquellos israelitas de su tiempo, les decía, les hablaba acerca del reino y les decía, guardaos de hacer vuestra propia justicia. Guardaos de hacer lo que usted cree que es justo, porque no se puede hacer lo que es justo en su perfección, a menos de que el Espíritu Santo de Dios te lo diga. Lo haces en el tiempo y en el espacio y eso está correcto. Por eso necesitamos entrar al reino, pero para entrar al reino necesitamos reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como quien murió ocupando nuestro lugar en una cruz, como el que perdonó todos nuestros pecados, no algunos, sino todos nuestros pecados, y sanó nuestras dolencias. Todo esto es por fe. Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya entramos al reino. Pero tomados de la mano con el Espíritu Santo de Dios, que es el otro consolador, entonces comenzamos el proceso de la santificación. Cuando estamos en el proceso de la santificación, entonces ya nosotros comenzamos a entender cómo es que nosotros debemos actuar justamente, no haciendo nuestras propias obras de justicia, pensando que lo que le parece bien al mundo es lo que deberíamos hacer. No, tenemos que preguntarle a Dios. ¿Y cómo le preguntamos a Dios si Él está fuera de nuestras vidas? Si usted no ha reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida, entonces no tiene el Espíritu Santo, por tanto no tiene la guianza de Dios, sino que tiene que ser guiado por el sistema del mundo y el mundo tiene expresiones que son antirreino. ¿Eh? Muy bien. Entonces, inclusive, la Biblia habla de que el hacer la justicia de Dios tiene hasta promesa. Se habla de galardones. ¿Por qué entonces no hacer la justicia de Dios? Si habla de galardones. Eh, en los días sucesivos voy a hablar un poquito acerca de eso. Quiero compartir con ustedes esta inquietud que yo tengo. ¿Cómo serán esos galardones? ¿Y cómo es que se van a repartir? ¿Serán tan importantes los galardones? ¿Cómo deben ser de importantes los galardones? Los galardones de Dios, que tienen que ver con la siguiente fase de nuestra vida, cuando partamos de aquí. Pero por ahora sí sabemos que de acuerdo a las escrituras habrá o hay promesas de galardones, de premios, de haber actuado en justicia. Por tanto, nosotros tenemos que apercibirnos y comprometernos a nosotros mismos a recibir de Dios las directrices necesarias para que nosotros podamos ser justos. Ya que hemos sido justificados por la fe, actuemos como justificados. Por cierto, en otra ocasión estaré también mencionando y desarrollando el por qué los bautismos son la expresión, la praxis del que se cree justificado. Si usted se cree ya justificado, porque usted nació de nuevo, porque ha sido perdonado, porque tiene la naturaleza de Dios en su vida, porque ya usted tiene, ya usted se maneja como un converso, como una persona que ha dado el paso, donde ya se cree hasta heredero, ya sabe que es un hijo y que está en un proceso de santificación. Usted necesita entrar en esta dinámica y ser partícipe de las bendiciones que Dios ha preparado para todos nosotros. Entonces, de acuerdo a las leyes del reino, es como nosotros podemos saber cómo actuar en justicia. Y eso es ineludible. Repito, de acuerdo a las leyes del reino, es como nosotros podemos actuar en la justicia de Dios.
Ahora bien, como les dije anteriormente, los capítulos que van del 5 al 7 de Mateo bosquejan cómo debemos nosotros comportarnos, cómo es que nosotros podemos movernos en la justicia de Dios, porque allí se habla de la justicia de ayunar, de la justicia de dar, de la justicia de perdonar, de la justicia de orar, de la justicia, cómo debe ser la justicia aplicada a nuestro matrimonio. Todo eso lo habla en el capítulo 5 al 7 en el monte de las bienaventuranzas, en esa predicación del Señor Jesucristo. Punto de referencia para muchas cosas. Inclusive, ya como que poniendo el toque final, lo conclusivo, el Señor Jesucristo en el capítulo 6 y en el versículo 33 nos dice, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas vendrán por añadidura. Tenemos que darle prioridad al asunto del reino, al establecimiento del reino. Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, él representaba el reino de Dios. Él era el rey y se acercó. Entonces, pero él dice, eh, convertido, ¿eh? Que es una de las primeras fases del proceso de salvación, convertido. Y creed en el Evangelio, porque el Evangelio es la metodología con la cual el reino de Dios se debe establecer en esta tierra. Ese es otro punto a seguir explotando. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Cómo dinamizo el Evangelio? Porque el Evangelio es para ser dinamizado por los que se hacen llamar iglesia, por los que se hacen llamar justificados, por los que se hacen llamar justos en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, cuando dice el Señor Jesucristo así como en una conclusión, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, tenemos que darle prioridad al reino y cómo actuar en la justicia de Dios, cómo ser justos nosotros. Obviamente, insisto en esto, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que reconocer al Señor Jesucristo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a nuestras vidas, para que teniendo el Espíritu Santo comencemos a ser guiados y nosotros obedeciendo, poniendo toda voluntad. Es muy importante esto porque es un asunto volitivo. Eso no es un baño que cae del cielo. No, lo que nos regaló Dios es a la persona del Señor Jesucristo, nos regaló el Evangelio, nos regaló tantas cosas, el ser iglesia, para ser parte de su cuerpo. Todo esto es para que nosotros podamos encontrarnos haciendo las obras que se traducen en ser justos. Por eso nos preguntamos, ¿no? Al comienzo de nuestra conversación, ¿realmente somos justos? Ni siquiera buenos. Hubo un joven que se le acercó al Señor y entonces le preguntó que cómo hacía él, pues, y el Señor le dijo, bueno, él le dijo, Señor, Señor, eh, si tú eres bueno, ¿qué hago entonces para participar del reino? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Lo estaba obligando a decirle, el único bueno es Dios. O sea, ningún ser humano es bueno. Lo que mejor ha dicho Dios del hombre, dada su condición de pecado, es que hay una tendencia a ser justo. ¿Eh? Pero una tendencia. Vendrá la justificación perfecta, que es en Cristo Jesús. Así que no nos la tiremos de bueno. Esto es una coletilla que ponemos allí, bendito sea el Señor. Ahora, cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios, que le demos prioridad a eso, para que el reino de Dios se establezca y para que el reino de Dios se vaya estableciendo con nuestra participación a través del Evangelio, poniéndolo por dinámica. Entonces, ahí aprendemos escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas para que actuemos paso a paso y el reino de Dios se irá estableciendo. El reino de Dios se ha ido estableciendo. Ahora, dentro del contenido, en el contexto de lo que dice todos los capítulos que van
del 5 al 7, esos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, donde Dios recalca al final, perdón, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Digo, ¿qué cosas son esas? ¿Qué son todas estas cosas? ¿O cuáles son todas esas cosas? Bueno, las cosas que atesoramos en esta vida, las riquezas materiales, saber mucho, porque es que queremos saber más que un cepillado de ajo, ¿ves? Tener cubierta las cosas de la existencia básica como son la comida, la bebida, el vestido, el carro y todas las otras cosas, las cuales inclusive buscamos con afán. Y el Señor nos dice a nosotros, no os afanéis, buscad primeramente, dale prioridad al establecimiento del reino. Ejemplo, usted diezma, ¿cuál es la prioridad que le da a esa justicia de Dios? ¿Eh? Entonces, el diezmo es lo primero que usted tiene que hacer una vez que tiene los ingresos. ¿Ve? Si usted lo deja para el final, está en peligro el diezmo, porque usted está próximo a hacer concesiones con Dios. En la próxima, Señor, la próxima vez que cobre, entonces yo te voy a dar el diezmo, el doble. Entonces se complica la cosa, empieza a hacer concesiones. Y el tiempo, y en cuanto al tiempo se refiere, usted le da los diezmos del tiempo a Dios, es decir, las primeras horas de su vida al salir el sol, usted le da el diezmo a Dios. Decide usted acercarse a Dios, darle primero que todo a Él, porque es que el Señor lo dijo claramente. eh, me vas a amar primeramente a mí, porque eso es lo que más te conviene. Es como nos diría el Señor en este tiempo. Te conviene amarme primero a mí, darme los diezmos a mí, que yo sea tu prioridad, porque lo que Dios anda buscando es la prioridad, que nosotros lo tengamos a Él por prioridad a uno. Las demás cosas vienen por añadidura. No tratemos de poner la carreta delante del animal. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle la prioridad a Dios. Buscamos nuestras acciones que sean en Dios, de acuerdo a su voluntad. Si no, nos enredamos la vida. ¿Cuál es la prioridad cuando nosotros estamos trabajando? ¿Agradar al jefe o agradar a Dios? ¿Cuál es la prioridad que nosotros estamos buscando? ¿Eh? Entonces, primeramente hay que buscar que el reino de Dios se establezca. Inclusive los demás, cuando nos ven actuando en estos términos, dándole la prioridad a Dios, es así como nosotros podemos animarlos a ellos, a que ellos quieran hacer como nosotros. Y entonces estamos imitando lo que dijo el Señor Jesucristo. Inclusive Pablo lo dijo, a ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios, cuando nosotros le damos prioridad a Dios, que le estamos diciendo, ¿dónde están las leyes de tu reino? Quiero entenderlas para activarlas, porque hay que darle prioridad a eso. Las cosas con las que yo eh, busco afanosamente, esas vienen por añadidura. Lo primero es buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, me gusta mucho eh, relacionar esto con el tiempo presente. ¿Por qué? Necesitamos, mis queridos hermanos, aplicar esto todo el tiempo. Si nosotros no le damos prioridad a Dios, ah, mm, la cosa está muy mal. La cosa está muy mal. Esto del establecimiento del reino es tan importante para nosotros. Y yo insisto en esto. Hay muchas personas que le dan cabida a, a, a la expresión del reino de los cielos como que si se tratase del mismo reino de Dios. Claro que sí, pero yo insisto en
en oposición a los que muchos piensan, que cuando Mateo escribe acerca del reino de los cielos, él está hablando desde la perspectiva de como él era judío. Entonces los judíos consideraban tan, vamos a ver, tan serio el asunto de hablar del reino de Dios, que él comienza a hablar es del reino de los cielos. Es decir, como que anda alrededor del concepto ese. Está utilizando un proceso perifrástico. ¿Qué quiero decir con esto? Perifrástico viene de perífrasis. Perífrasis en los términos de la retórica es un sustituto para hacer ver o proyectar un concepto del que se anda girando alrededor de ese concepto. Es como si fuera un circunloquio. Por ejemplo, los judíos, el pueblo de Israel, al comienzo, no quería mencionar la palabra Yahvé o Yahweh o como se le pongan las vocales. La palabra Yahweh o Yahvé o él no querían ni mencionarlo por los santos, porque había que respetar eso. Entonces decidieron utilizar la palabra Adonai, que significa Señor, y sustituirlo. De manera pues que una posición de aquel que dice que la expresión el reino de los cielos es más o menos eso, con una expresión que tiene un trasfondo perifrástico, es una palabra sustituta para no hablar del reino de Dios, sino que se trate suavemente alrededor, que anda circundando el concepto, la idea del reino de Dios. Yo digo más bien, yo difiero de esto, porque el mismo Mateo, en el capítulo 11 y en el versículo 12, él dijo así, bueno, o lo recoge así, porque esto lo dijo fue el Señor Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo conseguí en una de mi Biblia, en la que llaman Biblia Plenitud, un comentario que quiero compartir con ustedes. Me gusta mucho porque yo creo en la posición número 2. No es lo perifrástico, ni porque los judíos no querían nombrar el reino de Dios así tan frontalmente, sino que decidieron darle la vueltecita, girar en torno a esa verdad, llamándola el reino de los cielos. No, no. Cuando dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos, y esto lo dice en el capítulo 11, dice aquí, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me gusta el comentario este. Escúchenme que lo comparto con usted. El conflicto y el reino. Jesús se refiere a la violencia del reino. La singular construcción gramatical del texto no deja bien claro si el reino de Dios es objeto de la violencia. Me gusta más la segunda parte, que la comparto con ustedes. O si el reino avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Pero esto último es lo que parece indicar el contexto. La referencia de Jesús al estilo agresivo de Juan y el controversial y milagroso ministerio de Elías enseñan que el reino de Dios se abre paso con fuerza, violentando el status quo humano. Trasciende la delicadeza de los graves formalismos religiosos y no es un mero juego de muchachos, como aparece en los versículos 16 y 17. Rehúsa bailar al compás de la música que mueve a la sociedad, la cual pretende hacer
que la voluntad religiosa provea entretenimiento, y por eso el asunto de os tocamos flauta, o tradicionalismo muerto con la expresión os endechamos. Jesús refiere la violencia, digamos, como una expansión de un reino al hablar de la espada y el fuego, símbolos del combate político y militar. El trastorno ocasionado por el reino de Dios no obedece a una provocación política o una invasión militar. Es consecuencia de la sacudida que el orden de Dios provoca en las relaciones sociales, familiares y ciudades y naciones debido a la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la gente. El Espíritu Santo de Dios es quien el que produce el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo de Dios que nos está empujando a hacer la justicia de Dios. Es así como nosotros podemos ser justos. Sin el ánimo de entrar en comentarios que tengan que ver pues con una posición política, lo que actualmente pasa en Venezuela, y por eso a propósito me puse esta franela. Lo que pasa en Venezuela es que el trabajo que está haciendo la iglesia es bueno. Es bueno, pero yo diría que es bueno a partir de un poquito de tiempo para acá. Es bueno en el sentido de que nosotros tomemos conciencia de que necesitamos seguir haciendo lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice que hagamos. Y estoy hablando específicamente con creyentes, con líderes de la iglesia, que se han alineado con un comportamiento que pareciera estar bien lejos de la justicia, del ser justo delante de Dios. Tan solo por unos beneficios colaterales al estar alineado con un gobierno. Definitivamente, mi querido hermano, la iglesia está clamando y sencillamente lo que estamos viendo es que la justicia, el Espíritu Santo de Dios está poniendo carga en los corazones, y ya no está más dispuesto a la injusticia. Ya no está más dispuesto a la injusticia. Sigue presionando, solo que esto tiene un costo, porque nosotros tenemos un costo de haber decidido mal. Y cómo es que el enemigo fue leudando el pensamiento de la sociedad venezolana hasta el punto de esclavizarnos y de mediatizar hasta el esfuerzo y la iniciativa de ser empresarios, de levantarnos y tener una actuación monolítica, vertical con Dios para todo el quehacer nacional. Hoy estamos pagando las consecuencias por malas decisiones, pero el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando porque la justicia de Dios va a prevalecer. La justicia de Dios va a prevalecer. Pero el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntarle a Dios. Nosotros no podemos tener esperanzas mesiánicas en ningún ser humano. No podemos tener esperanza mesiánica en ningún ejército extranjero. El Espíritu Santo de Dios, Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Porque así como Él despierta en los corazones la necesidad de querer actuar justamente y de rechazar la injusticia, Dios va a darle la vuelta y pronto tendremos la justicia hecha realidad en el escenario venezolano. Dios perdone a quien tiene que perdonar, pero eso es un asunto personal de cada quien. Dios tendrá misericordia de aquellos quienes se acercan a Dios, pero el que quiere actuar sin el consentimiento de Dios, lejos de la justicia de Dios, tendrá que dar cuenta.
tarde o temprano, más temprano que tarde. Quiero detenerme en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente a que se mantengan pues cerquita de Vida TV Play y que sus dispositivos estén preparados para que en cada oportunidad nosotros tengamos el deseo, como lo tenemos, de seguir compartiendo con ustedes vez tras vez este tiempo de ministración. Que el Señor me los bendiga en su morada.